Bien, bienvenidos a su canal Ronnie Online. Estamos de vuelta con nuestro curso de vectores en el espacio. En los videos anteriores llegamos hasta la pregunta 5. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra pregunta número 6. Un video dedicado solo a explicar cómo obtener un vector llamado m de 20 unidades perpendicular a los vectores a y b. Siempre me gusta explicar primero un pequeño bosquejo de qué es lo que se quiere calcular para luego hacer la parte analítica, para tener mejor entendimiento, mejor comprensión del tema, y eso ayuda mucho también a otro tipo de ejercicios similares. Vamos a suponer que tenemos un plano, ¿verdad? Y en este plano vamos a ubicar los vectores a y b. Por supuesto va a ser no de manera exacta, porque los datos de a y b los tenemos del enunciado original de los videos anteriores, pero por lo menos plantearlos. Síganme un momento. Primero, aquí tenemos el vector a. Ahora vamos a suponer tenemos el vector b. Como pueden ver, se encuentran ambos en el plano, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago producto cruz de ellos dos? ¿Qué ocurre cuando tú haces el producto cruz de ellos dos? Ahora, ¿por qué nombro el producto cruz y de dónde viene? Porque aquí hablan de un vector perpendicular a los vectores a y b. Entonces, el enunciado dice un vector m de 20 unidades perpendicular a los vectores a y b, pero en realidad se hace en sentido opuesto. Primero hay que ubicar o crear, calcular el vector perpendicular a y b, luego ajustarlo a estas unidades o estas 20 unidades. Entonces va a ser en tres pasos principales. El primer paso sería ubicar el vector perpendicular. Vamos a verlo en nuestro bosquejo, en nuestro dibujo, esta representación. Si hacemos el producto cruz de a y b, tendremos acá, este vector es el producto cruz a y b. Por la regla de la mano derecha, hacerlo en este sentido, el vector saldría hacia arriba, si este es el plano, suponiendo que es un plano horizontal. Y un detalle importante sería qué pasa si yo hago el producto cruz al revés, ¿no? O sea, ¿qué pasa si hago b cruz a? Si hago b cruz a, por la regla de la mano derecha, el vector saldría hacia abajo del plano horizontal, supuesto que tenemos aquí, y eso no hay problema porque el vector m no me está hablando de ningún sentido, si a derecha, izquierda, arriba, abajo, simplemente que sea perpendicular. Entonces es totalmente válido hacerlo a cruz b o b cruz a. Lo que pasa es que normalmente lo hacemos en el orden que dice el enunciado, porque hay profesores que son detallistas con esto, entonces bueno, uno se cuida las espaldas haciendo el mismo orden, pero para este problema no afectaría. Lo que saldría es un vector con los signos contrarios, un sentido opuesto, pero conserva la dirección perpendicular. Ahora, este vector es muy seguro que no va a medir 20 unidades. Yo podría apostar a ello, porque entonces el problema está listo, porque si hago producto cruz y ya tengo el vector perpendicular, que estamos señalando acá, que forma 90 grados, tanto con B como con A, esa es la característica fundamental del producto cruz. El producto vectorial produce ese tipo de vector. En la próxima imagen, cuando borremos la pizarra, nos daremos cuenta que no va a medir 20. Entonces, ¿cómo hago para que mida 20? Entonces, este es como que la materia prima. Vamos a hacerle un proceso artesanal de manufactura para luego medir 20. Para esto vamos a utilizar el vector unitario. Cada vez que tenga un problema de vector en el espacio y hablen de unidades, para que quede exacto las unidades que yo quiero, tiene que primero tener el vector unitario de ese vector. Entonces, vamos a hacer el vector unitario. Representado gráficamente sería algo así, suponiendo que este vector negro, este vector a cruz b, fuese, qué sé yo, de 13, 20, 23, 30 unidades, el vector unitario, este vector rojo mediría 1, en todo caso en nuestro ejemplo. Ahora, si mide 1, yo lo puedo multiplicar por las unidades que yo quiera, en este caso 20, si multiplico este vector por 20, aquí tengo otro vector, y de esta forma se resume los tres pasos. Date cuenta que dice 20 veces el unitario de la cruz b. Pero sería al revés, ¿no? Primero la cruz B, que es el perpendicular, luego el unitario y luego los 20. Como pudieron haber escuchado, la fuerza está con estos vectores. Seguramente son vectores que representan la fuerza. Así que bueno, muchachos, que la fuerza esté con ustedes siempre. Vamos ahora a resolverlo de manera analítica según los pasos que ya definimos en este pequeño bosquejo. Borramos nuestra pizarra. Ahora sí comenzamos con el problema analíticamente. Lo primero fue, simplemente para entender mejor, lo primero, ¿no? El vector perpendicular de a y b sería el primer paso. Para ello nos traemos los vectores a y b, que son los datos ya dados en el enunciado original, en el primer video. El a es 2i menos 5j menos 3k, el b es 4i menos 2k, el 0j no está, se coloca porque como vamos a hacer un producto cruz, con el método determinante 3×3 tiene que estar todas las posiciones completas. Entonces cuando falta una componente se completa con 0. Voy a utilizar el método de los cofactores, que es tapando columnas y filas,
que eso ya se explicó en los videos anteriores, vamos a repetirlo de todas maneras, no hay ningún problema. Comenzamos para la componente I. Yo tendría entonces que, si quiero ese componente, cubro la primera columna y cubro la primera fila, tapo, y me quedan 4 números. Esos 4 números me van a dar un primer determinante 2 por 2 para esa componente I que estamos hablando. Lo vamos a hacer cruzado, ya lo vamos a explicar, pero para ello necesito tener ya definido las 3 componentes. Entonces ya aquí tengo un determinante 2 por 2 en I, borramos. Para J haremos lo mismo, vamos a tapar o cubrir la segunda columna. Obviamente la primera fila siempre se va a eliminar, esa es constante, y nos queda 2, 4 y menos 3, menos 2. Los 4 números que nos quedan van a ser entonces el siguiente determinante 2 por 2. Tenemos que recordar que bajo el método de los cofactores, el método matemático, es más al frente de la primera determinante de I, menos al frente de la segunda, y luego más en K. Entonces este menos es obligatorio según el método matemático. Borramos. Ahora la tercera columna, bueno, este es J, el que tenemos. Para la tercera columna, o K, ok, esta K que es la que viene, la componente que viene, vamos a cubrir esa columna donde se encuentra, y la primera fila. Nos va a quedar 2, menos 5, 4 y 0. Estos 4 números van a definirse en un determinante 2 por 2. Ahora procedemos con el cómo se resuelve, ¿no? Recuerden que se tiene que hacer diagonal principal menos la diagonal secundaria. Borramos primero acá. Ya tenemos lista nuestra última componente. Borramos. Ahora pasamos al proceso manual del desarrollo de determinantes. Recuerden que esto lo estamos haciendo sin apoyo de la calculadora, simplemente todo artesanal. Entonces primero tenemos que decir el superior izquierdo contra el inferior derecho, que será menos 5 por menos 2 y menos 3 por 0. De igual forma en la componente J será 2 por menos 2 y menos 3 por 4. Pero bueno, para que no se me pierdan en el proceso, vamos a comenzar a multiplicar para llevarlo y luego hacemos el K. Tendremos A cruz B, menos 5 por menos 2 es 10 positivo, menos 3 por 0 que es 0. Todo en paréntesis la componente I, lo estoy marcando en azul para diferenciarlo de las demás componentes que vienen. En la segunda, este menos anticipa o antecede el paréntesis rojo que estamos poniendo para J. 2 por menos 2 será menos 4. Menos, cuidado, hay un menos obligatorio que no se ve en el proceso, hay que colocarlo. Y menos 3 por 4 es menos 12. Y estos van a chocar, ¿no? Menos por menos más. Pero para el último será 2 por 0, que es la diagonal principal, menos la diagonal secundaria, lo indicamos. 2 por 0, 0 menos, cuidado, menos 20. Muchos estudiantes omiten este menos y ponen uno solo, no, son 2. El menos que va entre diagonales y casualmente, o por mala suerte, viene el otro número, viene negativo. Tienen que multiplicarse. O sea, aquí están definidos en colores para que se pueda diferenciar mejor. Ahora vamos con los resultados, ¿no? La primera componente nos dará 10 en I. En la segunda tengan mucho cuidado porque aquí menos por menos es más. Y menos 4 más 12, signos diferentes se restan, pero se pone el signo al mayor. Quedará más 8, pero como hay un menos acá afuera, quedará menos 8. Y menos por menos más será 20K. Si hacen todo este proceso correcto, recuerden que este es el primer paso, apenas vamos por el vector perpendicular, todavía falta ajustarle las 20 unidades. Si lo hacen todo correcto, se acaban de ganar entonces una vida. Ahí la tienen y pueden seguir participando. Entonces, todo bien, revisen los cálculos. Vamos a pasar ahora a la siguiente fase, o el segundo paso mecánico del proceso. Borramos la pizarra. Nos traemos el vector perpendicular porque ahora tenemos que hacer el vector unitario. Este resultado es el que acabamos de obtener, 10i menos 8j más 20k. Aquí aparece ahora con barras porque ahora vamos a sacar la magnitud o módulo para saber cuánto mide y comprobar la apuesta que yo hice de que no iba a medir 20 unidades. Entonces vamos a sacar la magnitud, que es la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que será 10 al cuadrado, menos 8 al cuadrado y 20 al cuadrado. Me han preguntado mucho en el canal y en clase siempre me preguntan qué pasa con este negativo. O que profesor, me dio negativo con la calculadora o no me dio el resultado. Es porque en la calculadora ponen el negativo y no le ponen paréntesis. O sea, la calculadora normalmente el cuadrado no va a atrapar ese menos. Entonces yo les recomiendo que en la calculadora no coloquen el negativo, porque el negativo va a morir con el cuadrado, o sea, su destino ya está escrito, él va a dejar de existir. Ahora en el papel sí lo pueden colocar para que el profesor lo vea. O sea, en las calculadoras no coloquen los negativos, para hacer magnitud me refiero, porque no afecta. Entonces aquí pueden colocar 10 al cuadrado que es 100, aquí es 64 positivo y 400. Suman y sacan la raíz. O los modelos nuevos de calculadora, según la marca que tengan, ya pueden hacer este cálculo completo. Les pido por favor que comprueben que da 23.75. Si hicieron esto de manera correcta y está... lo revisaron, lo confirmaron, tienen otra vida y podemos seguir participando. Les pido que por favor paren el video, revisen el cálculo y continúen.
Ya tenemos la magnitud, ya vemos que no mide 20 unidades. Ahora, ¿cómo hacemos el vector unitario? Bueno, se les recuerda que el vector unitario es dividir cada componente entre la magnitud. Será 10 en I entre 2375, sigue siendo la componente I, menos 8 entre 2375 en J y 20 entre 2375 en K. Cada componente entre la magnitud, este vector que está acá, es muy seguro que mide 1 de magnitud, o sea, mide una unidad. Lo puedo multiplicar entonces por las unidades que yo quiera, en este caso por 20. Para ir terminando ya el proceso, ya el problema está casi listo, el vector M será entonces 20 veces el unitario que ya tenemos. Vamos a colocar 20 paréntesis y los resultados en decimales. Les recuerdo que este 2375 yo lo aproximé a 2 decimales. Los decimales ajustenlos según las necesidades del problema o del profesor que les indique. Yo aproximo según o sea que aquí es la décima, la centésima, según la milésima aproximo acá la centésima, pero acá lo dejé hasta la milésima. O sea, la 10 milésima, si es 5 mayor que 5, cambiará a la milésima, aumenta o no, dependiendo. Entonces será 10 entre 2375 da 0,421 en I, 8 entre 2375 da menos 0,337 en J y 20 entre 2375 0,842 en K. Pido por favor que lo verifiquen. Si van a multiplicar un escalar por un vector, eso va a resultar un vector. O sea, 20 por cada componente, va a mantenerse la componente, pero aumentan las cantidades. Veamos el resultado. Vector M, y el final del problema será 20 por 0,421, da 8,42, ahora lo estoy llevando a 2 decimales. 20 por menos 0,337 da menos 6,74 en J, y 20 por 0,842 al multiplicarlo da 16,84 en K. Ya este resultado, este vector, es muy seguro que sea tanto perpendicular como que mide las 20 unidades al plano formado por A y B, porque no necesariamente tiene que decir a los vectores A y B, también tiene que decir o puede decir al plano formado por A y B. Ya tenemos la pregunta lista. De aquí en adelante, el ejercicio que vamos a desarrollar es una pregunta por video, para que sea un poco más cómodo para ustedes y puedan analizarlo con más calma. Respuesta definitiva, lograda con éxito. Todo bien, revisen los cálculos, tomen nota. Recuerden dejar sus comentarios, sus preguntas son muy importantes, todo lo que puedan aportar para el canal, y suscribirse y compartir con compañeros o estudiantes que ustedes crean que les pueda favorecer. Y si algún profesor está viendo por favor el video también, por favor sus comentarios serán muy buenos para mejorar los siguientes videos y seguir trabajando en mejoría del canal. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos entonces en el próximo video.